Bueno, me siento como San José en una cueva abierta, presentando al niño Dios que pronto se acerca, porque con este frío y Herodes encima de nosotros, matando la cultura y la educación, pues es un milagro realmente muy entrañable, lleno de la luz de la estrella, que estén aquí, pues atendiendo el nacimiento de un libro de poesía en estos tiempos aciagos para la cultura en general y más para la poesía. Así es que les reitero mi agradecimiento otra vuelta profundo, y le damos la palabra a mi querida amiga Alma Corona, compañera entrañable de la Facultad de Filosofía y Letras, una de las maestras importantes que han forjado a muchos literatos, y que bueno, nos va a hacer el favor de leer el texto de una poeta argentina que no pudo venir porque se enfermó. Y bueno, Alma Corona, yo creo que no necesita más presentación. Es una doctora que siempre es muy puntillosa en sus comentarios cuando se le encarga ser sinodal de alguna tesis, y es una gran lectora. Entonces, con la prisa de estas presentaciones que se hacen igualmente al vapor, pues ya no me dio tiempo de llamarla para que fuera una de mis presentadoras, porque también tengo la fortuna que es una de mis lectoras, pero bueno, quise compensar un poquito dándole la molestia de leer este texto. Es molestia, es un honor. No es molestia, es un honor. Muy buenas noches esta noche, para todas y para todos. Doctor Toledo, antes de proceder a leer el texto, quisiera decirle que un maestro para su alumna jamás deja de ser. Y usted fue mi maestro, doctor. Una tarde fría como esta, usted me devolvió a la poesía. Y la poesía me recibió, gracias a usted, entre lágrimas, en una clase. Gracias. Todo el mundo pensaba que me había regañado. No. El doctor me llevó nuevamente a un sitio mágico. A un sitio mágico que yo creía que había perdido hace mucho tiempo, como muy bien lo señala en estos tiempos aciagos. Todos tenemos prisa. Todos dejamos de valorar lo que llevamos dentro. Dejamos de pensar en ello, y créanme que vale la pena retornar. Por supuesto que vale la pena, porque un instante es poesía, es vida. Gracias, doctor. Gracias a ti. Con todo mi reconocimiento, mi respeto y mi cariño, usted lo sabe. Gracias, José Carlos, también por estar aquí. Tú sabes todo lo que significa para mí estar con ustedes esta noche. Con la poesía, no más noches solitarias. Procedo a dar lectura a este texto titulado El carácter subversivo de la poesía de Víctor Toledo. Orfeo en el jardín. El cantor Orfeo, ¿verdad? El suyo es un acto amoroso, pero las demás criaturas que ofrecen algo, el poeta solo es el instrumento del primer amor. Leopoldo Marchand. Y Diógenes, interrogado acerca de cuál era la cosa más bella entre los hombres, respondió: la libertad
de la palabra. ¿Es posible considerar al poeta Víctor Toledo el poeta de la insurrección, de la desobediencia? Puede pensarse que es un poeta singular que se esfuerza en verdad, en vivir y pensar distinto a la corriente nihilista que embarga al desconsolado hombre contemporáneo. Orfeo en el jardín que hoy se presenta es una deslumbrante creación literaria, yo diría que como todos sus libros, doctor, que desafía los pactos usuales. Ciertamente, la tarea de pensar y no dar forma a lo mismo, diría Michel Foucault, abre un espacio para la duda y la pregunta, con la posibilidad de pensar y decir de otro modo, con mayúsculas. Sin duda, significa una acción subversiva, ampliando los sentidos de una ficción antigua que se dieron los poetas para escribir sus mundos. Víctor Toledo, el poeta indócil, ha decidido entregarnos la rareza, deportándonos de la quieta mismicidad para pensar y sentir nuestra humanidad desde otra, renovada, perspectiva del mundo y la eternidad. Un mundo poético de sostener un potente ideal crítico emancipador de los sistemas de convivencia e identidad imperantes y una lúcida advertencia en la fragilidad de nuestro tiempo. Sería desafortunado no mencionar también que el doctor Toledo es un intelectual de rigurosísima formación académica en el campo de las letras, pero su inquietud por el mundo contemporáneo lo lleva a indagaciones que estimulan las posibles respuestas, al considerar el valor de la palabra poética no solo como una catarsis existencial y personal, sino como una vigorosísima posibilidad de consuelo y entusiasmo, y tal vez cura incluso para una humanidad sufriente. Sin embargo, el problema de saber si aún es posible construir un nosotros resulta de nuestro poeta la consecución de una tarea del hombre sobre sí mismo, como construcción de sujeto moral, advertido de la imposibilidad de pensar de manera unívoca y no problemática. Su estatus y su identidad sugiere e invita a pensar un arte poético que implique la tarea de una reflexión sobre la decisión consciente, de una elección compleja, fuerzas de Eros o fuerzas de Tánatos, esto es, construcción amorosa versus destrucción tanática, decisión primordial en el hacer poético como herederos de un Orfeo mitológico, el poeta por excelencia. Ahora bien, Hannah Arendt ofrece una mirada iluminadora sobre las falacias metafísicas. Son aquellos argumentos no válidos, solo aparentes, que los pensadores han sostenido a lo largo de la historia como único testimonio de lo que realmente les ha importado sostener. Arendt dirá, es arbitrario, ni puede ser simplemente desechado como puro sinsentido. Bien, al contrario, las falacias metafísicas contienen las únicas pistas que poseemos sobre lo que significa el pensamiento para los que a él se consagran. ¿Se puede entonces considerar la importancia del error para saber sobre los hombres y sus aspiraciones más íntimas? Al interrogar los textos canónicos en materia literaria, como el mito de Orfeo, será un modo de interrogarnos a nosotros mismos acerca de un asunto de gran relevancia. Y se pregunta, ¿hay verdad en estos textos?
Desde luego, no podemos, en el discurso poético, referirnos a una lógica bivalente de verdadero, falso. Se trata más bien de notar la preeminencia de aquellos relatos griegos o latinos sobre la construcción de la cultura de Occidente. Entonces, ¿de qué nos sirve algo que no es verdadero ni falso? La doctora Cristina Bulastio dirá al respecto: el lenguaje esconde la secreta fuente de nuestro mundo, porque los textos religiosos o poéticos que llegan a nosotros, bajo las formas de relatos, son historias simbólicas, plenas de sentido para la cultura que las vio nacer. Por ello mismo su supervivencia. Los mitos de la tradición griega o latina revelan historias ocurridas mucho tiempo atrás, o quizás nunca, que sirvieron para fundar el temperamento de aquellos hombres y transmitir los valores de su cultura. Cabría preguntarnos, ¿qué se juega entre un relato mítico y otro? Evidentemente, no se apelará a su verdad, sino a su sentido, ya que de acuerdo a los filósofos contemporáneos como Heidegger, entre verdad y sentido hay diferencias significativas de dicha búsqueda. Ambas satisfacen aspectos de la inteligencia, porque hay una inteligencia abarcadora y lúcida que soporta la contradicción, que apuesta al misterio y mira al universo más allá de la altura de sus ojos. El poeta Toledo se ocupa de todos estos asuntos para abrir los antiguos textos poéticos sobre Orfeo y asumir la convicción de que el poeta de poetas vence la muerte y hace magia. De ahí su divinidad creadora. Diremos además que ficción no es sinónimo de falsedad. Ficción y construcción o creación imaginativa. Ficción para nuestro consuelo y disfrute. María Eugenia Valentine sostiene lo siguiente: dado el carácter ejemplar de los hechos que relata el mito, este se convierte en desencadenante de nuevas acciones que actualizan los gestos primeros. De esta manera se cumple en el tiempo una especie de eterno retorno, de retorno de lo eterno. A través de sus mitos y sus ritos, la comunidad se reconoce a sí misma, afirma sus fundamentos y vive la tradición que le es propia. Mitos quiere decir palabra, palabra eficaz y relato paradigmático. Quiere decir, por supuesto, sentido. Sin dilación, abrimos Orfeo en el jardín, en su primer poema, donde se asiste al diálogo amoroso entre Orfeo y Eurídice. Se hace notar que marido y mujer tienen, desde la perspectiva poética de Víctor Toledo, el mismo rango, la misma dignidad. Y Orfeo le dice a Eurídice: si escuchas lo que dicen los romanos de lengua viperina, que no pude sustraerte del Hades a la luz, no hagas caso. Son poetas menores a mi comparación. El tal Ovidio y Virgilio, que de virgen nada tiene, trabajaban para el sistema, para su emperador, y así les fue a ellos si fueron en vida a dar al inframundo. Servían serviles al maligno genio público romano, a las cívitas, la política, que ya había comprado los oráculos. Por eso falsaron mi leyenda. Ningún sistema puede detenerte. Mi reino es de otro mundo y de este mundo, y aunque eran grandes poetas, no alcanzaron de la más alta poética la cima. Solo Virgilio la rozó, y la cosmovisión del otro como un huevo vacío se resquebrajó. Yo soy el poeta de poetas, el que cura con la luz, ese es mi nombre. Triunfé sobre la muerte. Mi poesía es la magia más completa, la más cíclica y más alta.
mueve los ríos, los astros y estaciones, y el amor de nosotros, la verdad. Ya es solo sol azul dorado que brilla eternamente. En este primer poema, titulado de Orfeo a Eurídice, Toledo fija su posición ética. Advierte sobre los estragos ocasionados a la cultura occidental, el tratamiento del mito de Orfeo desde la perspectiva latina en estos versos que se enuncian de este modo y se inicia la cita. Yo soy el poeta de poetas, el que cura con la luz, ese es mi nombre. Se refuta así la acción poética para la muerte. Lo nombra como aquel poeta de poetas que cura con la luz. En tanto, curar con la luz es alumbrar, París. En sus interesantes conferencias acerca del origen de la hermenéutica de sí, Dalmont Michel Foucault se juzga a sí mismo como un moralista, en el sentido de que una de las tareas, uno de los sentidos de la existencia humana, aquello en lo que consiste la libertad del hombre, es jamás aceptar nada como definitivo, intocable, evidente, inmóvil. Nada de lo real debe erigirse para nosotros en una ley definitiva e inhumana. No significa que deba vivirse en una discontinuidad indefinida, pero los marcos de fijación deben permitir el esfuerzo por devolver las cosas a su movilidad, su posibilidad de ser modificadas o de cambiar. En este poemario, si bien hay una unidad de sentido bajo el título Orfeo en el jardín, cada poema es único, no es intercambiable. Es un impulso singular pleno de gracia, instante que se fija en la hoja rasgada, que se fija como una estampa, lo que brilla y deslumbra la sensibilidad del lector. En el poema se hace ser, se asiste a una música de coloración insólita que fulgura, que escuchamos sobrecogidos ante su modo de belleza. Puede palparse su evanescente tránsito, su ritmo ligero, la alegría del colibrí. Se asiste a lo abierto, al reconocimiento, a la reconciliación, al bálsamo para el tránsito corazón del amenazado hombre contemporáneo. Escuchemos entonces. En Astrolabio, del libro que se presenta hoy, lo siguiente. En Astrolabio de Nocturna Rosa, o en la azul tundra de la vieja bruja, de la lengua más insólita y hermosa, con Blake y Borges alabando al tigre, noctívago fuego simétrico oro, crepúsculo de invierno, infierno fiero. Prefiero yo al colibrí que alto arrastra en su cauda un arco iris sideral, la sagrada y celeste entropía y el arquetipo astral de la unidad. El alma, más allá de lo terrible y el misterio, el mensaje deslumbrante, la claridad, el aire, el esplendor, el odierno sin odio, miedo, infierno. Ahora sí, en la entrevista que se mencionó antes y a la que nos remite el doctor Toledo de Lipovetsky, señala que crisis que según el autor hay que superar, por otra parte, rescata el fundamento y sentido del mito mexicano junto al mito universal y considera a la mitología mexicana su poética. Su poética y simbología, una de las más ricas del mundo. Y cito, el mito opone una cosmovisión al caos, une lo sagrado y lo terreno, establece un diálogo vital, una comprensión profunda existencial, una hoguera fuerte y un consuelo, entusiasma, espiritualiza, le da el sentido a la vida sin el cual no es posible, y a la muerte. Nos envuelve con la luz dorada del renacimiento y en principio
esperanza. El mito se renueva históricamente con la poesía, conservando su esencial mensaje, su insondable profundidad intemporal, universal, su sencillez, complejidad, su creatividad imperativa, así los textos sagrados de la poesía, el poder curativo de la neurosis del vacío y la destrucción masiva e individualista. El mito es poesía. La poesía verdadera, mítica, es el viaje sagrado, el gran sentido del mundo clásico unido a la fertilidad, directa e indirectamente. Está en los grandes griegos en el siglo XX y en el Pound, en Eliot, Borges, Neruda, Paz. El mito es la semilla de la vida. Gracias a la poesía, colgamos nuestro nido en el abismo. Mito, poesía y sincronizada se unen a través del símbolo. Hierofanía es revelación de lo sagrado. Pero ¿hay otra palabra que no sea el decir lógico sobre los entes? La doctora Cristina Blasio nos acerca a una conjetura y señala, no hay certezas, pero quizás lo sea la palabra poética. Es cierto que los textos venerables de las grandes religiones traen un tratamiento relativo a las tremendas complejidades de las relaciones humanas y a la búsqueda del significado en un mundo marcado por la incertidumbre y la fugacidad. Víctor Toledo viene en respuesta a esta complejidad. Ficciona alumbrando un antiguo mito que reclama, cita, mi reino es de otro mundo y de este mundo. Es el esplendor que perfuma las estrellas. Puede escucharse. Mi música fertiliza el claro de mi jardín. Yo oro en el verdor dorado entre los colibríes con cauda de arco iris, junto a mi amada Eurídice. Y lo nutro con ambrosía, le canto con dulzura, esposa, aurora mía. Te traigo una flor del monte Roraima y la copa del Grial para beberlo, las manzanas doradas de las Hespérides y un bebé del dragón que la cela, para que vigile tu jardín que llenaré de las flores más bellas. Texto de la doctora María Isabel Saavedra, del Valle de Chilecito, La Rioja, Argentina, a quien he tenido el honor de ser un poco su voz, que seguramente es una muy pálida sombra de lo que ella pudo haber venido a decirnos esta noche. Y a decirle, doctor Toledo, para saludar con todo gusto este alumbramiento de este nuevo sueño para nosotros. Gracias. Gracias, Ana.